Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor, Edgar Obued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, 67 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Nacimos hace más de 20 años, son más de 5.300 entrevistas realizadas a la fecha, siempre con el mismo eslogan que nos vio nacer. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Ese es el trabajo nuestro, invitar a la reflexión, invitar al análisis, y jamás le vamos a decir a usted cómo pensar o cómo opinar. Les recuerdo que usted nos escucha por 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica, y también nos puede seguir escuchando. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, escúchenos en nuestra página de Facebook, ahí está el sonido, estamos transmitiendo en simultánea. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí y una vez que esté ahí solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado. Ese es el link para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así es que es muy sencillo. Para que usted esté en contacto con nosotros, ya lo sabe. Entonces, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes, ahí puede estar pegadito con Horizontes a través de la página de Facebook. Y para que esté en contacto con nosotros, puede usted anotar, si no lo tiene, nuestro
Esto vamos a ver un momentito aquí que nos está entrando un mensaje. Ya pueden ustedes tener la página abierta con su WhatsApp. El WhatsApp nuestro es 83414142. Repito, WhatsApp programa Horizontes 83414142. Ese es el WhatsApp, 83414142, correcto. Ese es el WhatsApp nuestro para que usted esté en contacto con nosotros. Bueno, amigos, hoy está con nosotros el licenciado Jonathan Flores Mata. Él es directivo nacional de la ANEP, él es de profesión criminólogo, es licenciado en criminología y licenciado en leyes, abogado también. Con él vamos a estar hablando sobre temas muy interesantes, así es que desde ya les pido que se pongan cómodos para que nos acompañen durante esta entrevista en la mañana de hoy. Hoy ponemos bajo el análisis una decisión de enorme trascendencia para la seguridad nacional y la lucha contra las drogas y el narcotráfico, y es el retorno de la Policía de Control de Drogas, la PCD, al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La medida obliga a mirar hacia atrás y formular preguntas necesarias. ¿Por qué salió la PCD de un punto estratégico para el combate del tráfico internacional de drogas? ¿Cuáles fueron los criterios técnicos que sustentaron aquella decisión? ¿Quién asumió esas funciones? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Y qué razones explican que ahora se revierta la medida? También corresponde esclarecer la participación y responsabilidad de las autoridades políticas mencionadas alrededor de aquella decisión, incluyendo al ministro de entonces, el licenciado Mario Zamora, y al entonces jerarca viceministro Manuel Jiménez Steller, y determinar con base en qué documentos y en qué evidencia se tomó la decisión y cuáles fueron sus fundamentos. En un momento en que Costa Rica enfrenta un creciente embate y penetración del crimen organizado y el narcotráfico internacional, cualquier modificación en los controles de nuestros principales puertos y aeropuertos merece una explicación transparente ante la ciudadanía. Para analizar estas perspectivas jurídicas, criminológicas, policiales y laborales, nos acompaña, reitero, el licenciado Jonathan Flores Mata, abogado, criminólogo y directivo nacional de la ANEP. Mr. Jonathan, bienvenido, gracias por estar con nosotros acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Qué gusto compartir con ustedes, un gusto, bienvenido. Don Edgar, muy buenos días, muchísimas gracias. Como siempre es un honor compartir micrófonos, especialmente en espacios que dan la oportunidad de hablar de todo este tema en materia de seguridad, más allá de lo político, más allá del trasfondo ideológico de banderas, sino en pro de la parte propositiva y de los intereses que a todos los costarricenses y las personas que viven en el territorio nacional, que son honestas, nos interesan. Como siempre, aprovecho la oportunidad para enviar un abrazo efusivo y especial a las personas que realizan funciones de naturaleza policial. Son muy importantes sus aportes al país y como siempre acá desde ANEP estamos a la orden. Gracias, son las palabras de inicio del licenciado Jonathan Flores Mata, que nos acompaña en la mañana de hoy con un tema tan importante como es: corrigen error, PCD retorna al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Empezaría por preguntarle ¿por qué considera importante el regreso de la Policía de Control de Drogas PCD al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría? Adelante. Claro, don Edgar, vamos a ver, a mí me parece que deberíamos iniciar haciendo un repaso muy rápido de cómo fue el antecedente de esto. Por aquello que algunos de nuestros radioescuchas no recuerden bien la situación o estén un poquillo perdidos o perdidas con el tema. Por allá de 2023, desde el Ministerio de Seguridad Pública, una decisión impulsada por el viceministro entonces, don Manuel Jiménez Steller, respaldada por el ministro, don Mario Zamora Cordero, y desde Casa Presidencial también, decidieron hacer un cambio de estrategia entre comillas. ¿Por qué? Porque a nivel policial usted no realiza un cambio de estrategia a nivel operativo, no tiene estudios que lo avalen, y no se reunió con las personas que están en el campo, que realizan las funciones, y estas les recomendaron
realizar algún cambio en el movimiento operativo. Ellos decidieron hacer, reitero, ese cambio de estrategia, entre comillas, de sacar a la Policía de Control de Drogas de muelles, aeropuertos y fronteras. ¿Bajo qué criterio? Todavía no lo sabemos. Porque en su momento solicitamos los estudios técnicos y los estudios de análisis que se hicieron y a nivel jurídico y demás, porque en conferencia de prensa inicialmente don Mario Zamora dijo que se respaldaban en todo eso y no nos lo pasaron porque no los tienen. Recordemos que esta decisión fue cuestionada a nivel de todas las personas que se dicen expertas en seguridad, por exmandatarios, incluso en su momento doña Laura Chinchilla también, ¿verdad?, lo cuestionó. La Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, algunas universidades que analizan el tema, la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que al final emitió un informe sobre las decisiones en materia de seguridad y concluyó que esta y otras decisiones solo beneficiaron al narcotráfico. Entonces, don Edgar, pasó todo esto, ¿verdad? Desde 2023, los compañeros que están en la línea, que están en el campo, los que realizan las investigaciones, esos que hacen compras controladas, esos y esas, ¿verdad?, valientes que se infiltran en una estructura criminal para poder llevar a cabo la investigación y demás, le advirtieron al pueblo de Costa Rica en 2 conferencias de prensa y anduvimos, ¿verdad?, bailando, por así decirlo, en todos los medios de comunicación, a nivel nacional e incluso internacional. Esto dejó en ridículo la apariencia de Costa Rica en ese aspecto. ¿Por qué? Porque somos una zona neurálgica en la región en este tema del crimen organizado, específicamente el narcotráfico, y que se tomaran decisiones a la ligera, sin ningún tipo de aliciente, y que más bien perjudicaban de acuerdo al criterio de personas que entre sí ni siquiera se aguantan a veces por cuestiones políticas e ideológicas. Era grave, es grave. Así que es importante recordar ese antecedente. Sucedió de esa manera. Ahora, 2 años y 9 o 10 meses, algo así después, la presidenta doña Laura viene y dice que la situación de la seguridad del país ha cambiado en 4 años. No sé si ha cambiado, ¿verdad? No estamos tan de acuerdo en eso. Seguimos avanzando en un mal camino por decisiones que se tomaron absolutamente erradas. Y bueno, la criminalidad avanza y evoluciona a 2 pasos más rápido de lo que le hace la reacción institucional, especialmente en nuestro país, donde no se trabaja la prevención de una manera integral, no tenemos una política real de prevención, y donde pues la respuesta de los cuerpos policiales sigue siendo insuficiente por decisiones como esta y por otras cuestiones pésimas en la gestión de cuerpos policiales a nivel del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿por qué creemos que es importante? Bueno, más allá del tema político, donde observamos que por primera vez doña Laura está contradiciendo a su predecesor, ¿verdad?, don Rodrigo Chávez, diciendo, vea, aquí ustedes tomaron una muy mala decisión, que bueno, por el bien del país, y diciendo que bueno, que los análisis y los criterios y demás dicen que la Policía de Control de Drogas debería estar en el sitio. Absolutamente, eso fue lo que dijeron los compañeros, repito, los que están en el campo realizando las funciones, desde el minuto 1 que se dieron cuenta. Yo creo que aquí lo que sucede, Jonathan, y amigos y amigas de hoy jueves de ANEP, acá en Horizontes, lo que pasa es que no quieren dejar muy mal parada la administración del gobierno anterior porque es del partido de ellos, y entonces dicen que la situación ha cambiado. No ha cambiado en nada. En realidad eso fue un error histórico, el haber retirado a la Policía de Control de Drogas de los aeropuertos, y hoy día pues con valentía, eso hay que reconocerlo, con valentía la señora presidente, doña Laura Fernández, y su ministro de Seguridad, don Gerald Campos, echan para atrás esa decisión y van de nuevo con los tacos de frente, como se dice popularmente, contra el narcotráfico. Ahora, desde su perspectiva como criminólogo, ¿fue un error retirar la PCD del aeropuerto?
Por completo, don Edgar, y es una postura que lo hemos defendido en diferentes espacios, en medios de comunicación, en espacios que hemos sido invitados de análisis a nivel político, a nivel académico, y en estos mismos micrófonos lo dijimos varias veces y se dijo en las diferentes conferencias de prensa. Muelles, aeropuertos y fronteras son los puntos de entrada y salida, no solo de la droga, sino de las personas que se dedican a la narcoactividad. Es desde estos puntos que los oficiales que se dedican a la investigación, no a incautar, ¿verdad? La incautación es al final una consecuencia, ¿verdad?, de alertas internacionales, de cooperación internacional y a veces de algún buen perfilamiento que pudo haber hecho algún compañero del Servicio de Vigilancia Aérea o de Fronteras o de alguna otra policía, reitero, o alguna alerta internacional. Entonces por acá se detiene. Pero mayoritariamente la importancia de estos puntos es la inteligencia policial. ¿Por qué? Porque desde acá puedes obtener esa información de quién entra, quién sale, con qué regularidad, y durante el tiempo que estuvo X persona acá en Costa Rica ocurrieron algunos asesinatos, y ves que en un tiempo se vuelve a repetir el patrón, posiblemente hay algo. Y se pueden establecer estas relaciones, ¿verdad?, entre movimientos de droga, entre algunas incautaciones, entre algunas alertas, entre delitos que ocurrieron acá a nivel interno con modus operandi que no son realmente los locales, sino que parecen ser importados o copiados de otras latitudes. Entonces, con todo esto se pueden hacer o se realizan, ¿verdad?, relaciones de hechos, se establecen hipótesis y se dirigen investigaciones de grueso calibre o que persiguen objetivos que operan a nivel internacional. Podríamos decir, Jonathan, que no hay unas razones bien fundamentadas del por qué se tomó esa decisión en aquel momento de retirar a los oficiales de la PCD del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, siendo la principal terminal aérea de nuestro país, Costa Rica, y esta es precisamente una explicación que queda pendiente, que deberían de darse públicamente, más allá de que es que las cosas cambiaron. Es una decisión de semejante importancia que debería de contar con criterios técnicos, bien documentada, y la ciudadanía tiene derecho a conocer dentro de los límites propios de la seguridad nacional cuáles fueron estos asuntos, pero por lo visto para tratar de no perjudicar mucho a su hoy ministro de Hacienda y ex ministro de Seguridad, también embajador de esta administración, simplemente se dice que es que las cosas han cambiado. Se ha señalado al ministro Mario Zamora y a Manuel Jiménez Steller como autoridades que autorizaron aquella decisión. ¿Qué responsabilidad concretamente considera usted, licenciado Jonathan Flores Mata, como criminólogo y abogado y como miembro de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, que tienen concretamente estos dos exfuncionarios? Don Edgar, hace un par de días dábamos una entrevista para un medio internacional. Cuando salga el reportaje por ahí lo compartimos, mientras debemos guardar un poquito de discreción. Nos preguntaron justamente por qué o cuál era nuestro razonamiento de que había ocurrido esta decisión, ¿verdad? ¿Por qué fue que ellos la tomaron? Si evidentemente no hay argumentación técnica, no hay ningún tipo de análisis, las mismas personas que operan a lo interno de las policías se oponían. Es decir, si todo el mundo sabía, porque además es hasta de medio lógica, ¿verdad? Si todo el mundo sabía que la única policía en el país del Poder Ejecutivo, creada por ley para luchar contra el crimen organizado, la sacan, ¿verdad?, de los puntos por donde pasa la droga, las personas que se dedican a eso, obviamente va a debilitar la seguridad del país y va a beneficiar al narco. ¿Cuál era nuestra hipótesis de por qué se daba eso? Yo le contestaba al señor reportero que tenemos dos hipótesis, ambas lamentables, pero una más gravosa que otra. La más inocente, creemos nosotros que es uno, don Manuel Jiménez Steller no tenía un solo minuto de experiencia policial, ni lo sigue teniendo aún. Posiblemente él quiso llegar a innovar, entre comillas, le salió muy mal, quiso darle otra perspectiva,
quiso venir a improvisar y a cambiar cosas. Sin embargo, en materia policial, ¿verdad?, eso no se puede hacer. El oficio policial requiere mucho de experiencia, ¿verdad?, de expertise, de cuestiones más allá de lo académico, sino que se viven directamente en el campo. Hay que escuchar a la gente que está en el campo. Y por lo consiguiente, cuando Mario Zamora parece que le ganó el ego, ¿verdad?, el hecho que sea un sindicato, y especialmente la ANEP, ¿verdad?, que, modestia aparte, posiblemente somos quien tenga más incidencia a nivel política por nuestras propuestas, por la multifactoriedad que nos rodea en nuestras muchas seccionales que tenemos a lo largo y ancho del país defendiendo la clase trabajadora. Eso nos gusta, evidentemente. Entonces le ganó el ego y dijo: no, yo aquí muero con las botas puestas, como decimos popularmente, y mantengo mi decisión, porque es más importante mi apariencia, ¿verdad?, y mi imagen, que el bien de Costa Rica. Esa es la opción una. Sigue siendo lamentable, pero bueno, digamos que no sería tan preocupante. Fue nada más ineficiencia, ineficacia e ignorancia, en el buen sentido o en el correcto sentido del vocablo. Y la hipótesis 2, don Edgar, esta sí es bastante gravosa y nos preocupa. Cuando usted observa decisiones como haber sacado a la policía de Cruzitas, ¿verdad?, se retrotrajo pocos días después, pero en su momento también fue tomada por don Manuel Jiménez Steller también, el hecho de mandar a los compañeros de vigilancia aérea, que es una policía especializada a nivel aeroportuario, al muelle, a APM, a realizar funciones que son del mismo rango de una persona que realiza funciones de seguridad privada, sin menospreciar, pero bueno, hay una especialidad ahí que se debe tomar en cuenta. Esto debilita la seguridad aeroportuaria, nuevamente el punto neurálgico de entrada y salida del país. Cuando tomó la decisión de lo que pasó con los de guardacostas, ¿verdad?, de sacarlos de Bahía de Arauca, y lo de los golpes y demás, y esto de la Policía de Control de Drogas, más varios temas que se dieron a nivel administrativo que socavaron esta policía, como lo de la gente de la tecnología de información, como el tema de que se les quitó un asesor legal, de que no se admite todavía que faltan recursos tecnológicos para combatir el narcotráfico, algunas carencias graves que hay a nivel de seguridad pública. Entonces, cuando usted toma todo ese rompecabezas y lo observa, usted dice: es imposible que la malicia no le crea uno la hipótesis de que hay una mano negra moviendo los hilos atrás. Permítame que le agregue algo más. Usted habla de la falta de experiencia como policía del licenciado Manuel Jiménez Steller. Bueno, digamos que le acepto esa, pero cabe una pregunta también. El licenciado Mario Zamora Cordero, exministro de Seguridad Pública de la administración anterior, que fue quien avaló la decisión de Manuel Jiménez Steller, él como principal jerarca del Ministerio de Seguridad Pública, ya fue ministro de Seguridad Pública en una ocasión anterior. Entonces, ¿qué justificación podría encontrarse para que Mario Zamora avalara esa decisión de retirar a la Policía de Control de Drogas del aeropuerto? Porque ahí no se puede apelar a que tenía pocos conocimientos y falta de experiencia, ya que había sido anteriormente ministro de Seguridad. Sí, como le digo, don Edgar, a nivel técnico no encontramos ninguna justificación. De aquí donde se desprenden mayoritariamente nuestras hipótesis, o nuestras dos hipótesis, una dos, o fue una cuestión de que le ganó el ego y no quiso admitir públicamente que se equivocó y no quiso trabajar en pro del bien de Costa Rica, o estaban defendiendo los intereses de la gente de la otra acera. Son las únicas dos opciones que se nos ocurren. Y una pregunta: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, en algún momento tuvo oportunidad de conocer los documentos, órdenes o estudios técnicos que fundamentaron el retiro de la PCD, Policía de Control de Drogas, del aeropuerto Juan Santamaría. En aquel momento, no sé si ustedes lo solicitaron en aquel momento o si los han solicitado a la fecha para conocer cuáles fueron los fundamentos de ese horror y error histórico de haber retirado a la Policía de Control de Drogas de la principal terminal aérea de Costa Rica. Don Edgar, lo solicitamos en varias ocasiones y hasta por medios no solo formales, sino a nivel de medios de comunicación. Les dijimos: queremos conocer esos criterios, y no fuimos los únicos, ¿verdad? Sabemos que incluso algunos compañeros y compañeras de la Asamblea Legislativa en su momento también mandaron a pedir por escrito esos criterios. Sin
les respondía con un oficio diciendo que luego de un análisis y reuniones con las personas, ¿verdad?, jerarcas de los distintos cuerpos policiales, se dieron cuenta que se requería un cambio de estrategia y que iban a tener a la Policía Control de Drogas no en estos puntos tomando café o con aire acondicionado, como lo dijeron en conferencia de prensa. Es algo lamentable, ¿verdad? Esa ofensa a los compañeros, se ve que eran ignorantes de cuál es la operatividad real. De esa respuesta. Y que los iban a tener realizando funciones de investigación en la calle. Obviamente es una respuesta sacada de bajo la manga. Nosotros incluso interpusimos un recurso de amparo en su momento porque no se nos quería contestar. Y bueno, lo que se nos respondió fue un manual de puestos. Eso fue lo que hizo, ¿verdad? Don Mario Zamora en su momento lo que hizo fue mandarnos un manual de puestos y decirnos... Copiar, pegar, y eso es todo. Ni siquiera copiar, pegar, lo adjuntaron. Adjunto, entonces. O sea, o una o dos, o de verdad no tenían el valor para decir, vean, no tenemos criterios técnicos que argumenten el cambio de estrategia, entre comillas, o don Mario Zamora y compañía nos hagan la diferencia entre un estudio técnico y un manual de clases policiales, ¿verdad? Un manual descriptivo, pues. Ahora, hablemos de qué capacidades específicas pudo perder el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con las salidas de los agentes especializados de la PCD. Y no sé, se me ocurre pensar, yo no soy criminólogo ni soy abogado como es el caso suyo, esa es la razón de que usted nos acompañe, para que usted nos ayude a tratar de entender esto. Se me ocurre a mí que entre las capacidades que se pudieron haber perdido, se perdió la experiencia acumulada en perfiles de riesgo, investigación antidrogas, inteligencia policial y coordinación con otros organismos que constituyeron un conocimiento especializado. Se vino constituyendo y construyendo el conocimiento especializado, difícil de sustituir en aquel momento y hasta la fecha, hasta antes de revertir este error histórico. Don Edgar, yo creo que usted los ha numerado muy bien, ¿verdad? Es justamente eso. No es lo mismo, ¿verdad?, una persona que se dedique, que ha tenido una capacitación y una formación específica para esta función especializada y que se dedica todos sus días laborales solo a esto, que esas funciones sean asumidas por otro cuerpo policial que tiene otras funciones totalmente, o que nunca ha sido capacitado para esto, o que del todo quede un vacío por ahí. Y que si algo nos encontramos, ¿verdad?, en el camino, nosotros llamamos a la PCD para que venga y judicialice. Se perdió todo eso. Además, en su momento, los compañeros y compañeras no pueden decir nombres ni dar mayor detalle por una cuestión de discreción y demás. Sin embargo, así a grandes rasgos, más de uno una vez me dijo, vean, yo tenía años siguiendo el rastro de una figura X, y ahora que ya no voy a estar ahí, sí, toda esta inteligencia, toda esta relación de hechos, todo este procesamiento de información que lleva durante tanto tiempo, es como agarrar una hoja blanca, ¿verdad?, o un papel, arrugarlo y tirarlo a la basura. Y esos son recursos del Estado, eso es tiempo de una persona trabajadora del Estado trabajando en pro de la seguridad del país, porque no sabemos si detrás de esa investigación que estaba realizando este compañero, y que a varios sé que les sucedió, se podía tener indicios para perseguir algún gran pez gordo del narcotráfico de los carteles internacionales. Y don Edgar, con toda esta situación que se dio, las únicas personas beneficiadas son aquellas que se dedican a la narcoactividad. Totalmente, así de simple, tajante y lamentable para tráfico de drogas y para la región. Dinero también. Ahora, aquí están preguntando a través del WhatsApp 83414142. Voy a hacerle nada más una pregunta y después de esta pregunta vamos a ir a la pausa, pero le planteo esta pregunta que me dice Robert. Don Edgar, por favor no dé mi número telefónico, mi nombre es Robert. ¿Quién asumió las funciones que realizaba la PCD durante el periodo que no estuvo presente de la misma manera en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría? Que nos diga su invitado si es que pusieron a alguien o si definitivamente quedó por la libre esa terminal aérea. No, el hueco, por decirlo de esta manera, y para que sea más sencillo entender, quedó ahí, como le decía. Y por una cuestión de coincidencia o por una alerta internacional, algo así, los compañeros del Servicio de Vigilancia Aérea topaban con una situación de un posible sospechoso, una posible sospechosa de realizar
este delito de tráfico de estupefacientes, entonces llamaban a la Policía de Control de Drogas y ellos se apersonaban al lugar y judicializaban y realizaban todo el proceso y demás. Pero nada más, sí, los llamamos cuando los ocupamos, no estaban activamente ahí trabajando, que como bien lo dijo la señora presidenta, dándonos la razón, ellos tienen que estar en el sitio, investigando, analizando, procesando datos, realizando cooperación intra e interinstitucional. Ese tipo de cosas se perdieron. Y el Juan Santamaría es nuestra frontera más grande, ¿verdad? En su momento habíamos datos que nos apuntaban que entre 16 o 18 mil personas pasan a diario de manera flotante por esta terminal aeroportuaria. Pero hay otros puntos que esperamos que también se retorne la presencia de la Policía de Control de Drogas. Pavas, por ejemplo, es un punto neurálgico en el tema. Eso es tierra de nadie, Pavas. Especialmente para las operaciones locales. Y el aeropuerto internacional de Liberia, por ahí está el de Limón, que también tiene un rango internacional. Y esto en cuanto a aeropuertos, ¿verdad? No se ha dicho nada de muelles y fronteras, pero creemos o esperamos que si se tiene un análisis correcto, como parece que se está revirtiendo, entonces también esta situación va a cambiar a futuro. Igualmente tenemos esperanza, porque está muy conectado con el tema, por ejemplo, de los compañeros y las compañeras del Servicio de Vigilancia Aérea, que ya no sean utilizados en otras funciones que no son de su especialidad y se vuelvan a los aeropuertos a prevenir los actos de interferencia ilícita, que son la función especializada para las cuales fueron formados y para las cuales realmente se les paga, ¿verdad? Y no estar sentados por ahí en un puesto, desperdiciando su especialidad, su conocimiento, anotando en una bitácora a quien entra y quien sale. Taxeándole que lo mandaron a hacer a funcionarios del gobierno, prácticamente, nada más. Vamos a ir nosotros un momentito a la cabina central, retornamos en breve. Hoy estamos en Horizontes con Jueves de ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. ANEP se hace presente, ya retornamos. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. En Costa Rica, 1,000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1,000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Qué piensa si le digo que nuestra seguridad alimentaria no está tan segura? Aunque la FAO indique que los estados deben garantizar el alimento a su población. Definido está que los alimentos deben estar disponibles por producción propia o importada, accesibles a las personas, tanto por ubicación como por recursos económicos, utilizables, es decir, sanos, bien preparados, sin contaminación y además estables, que no deben sufrir fluctuaciones drásticas por temas de clima o económicos. Pero nosotros estamos jugando con fuego. Analicemos, casi el 100% del maíz que consumimos es importado. Y puede ser que usted no coma tortillas, pero come pollo y cerdo. Y el fuerte de los concentrados para criarlos es el maíz. Revisando el pinto, de las 49,000 toneladas de frijoles que consumimos al año, el 80% se importa de Argentina, Brasil, China y Estados Unidos. Pero en lo personal me duele que el legítimo chifrijo, que me encanta, requiere frijoles tiernos y dependo de Upala y Nicaragua para eso. Del arroz producimos solo 65 de 234,000 toneladas que consumimos. O sea, es importado y caro. Son datos claros. Nos llevan hacia una dependencia de otros países en lo que comemos. Recuerdo lo que dijo una señora diputada, que si no les gusta a los agricultores, siembren cannabis. Pero yo no quiero sentarme a fumar marihuana a cambio de no comer. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos.
WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Continuamos. ANEP, 67 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. De regreso, hoy jueves de ANEP, aquí en Horizontes, nos acompaña el directivo nacional con formación como abogado, él es abogado y él es criminólogo también, el licenciado Jonathan Flores Mata. El tema de hoy, corrigen error. PCD retorna al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría después de que la administración de Rodrigo Chávez, Mario Zamora Cordero y su viceministro Manuel Jiménez Esteller dieran la orden de retirarlos de esa terminal aérea tan importante y de otros puntos que esperamos que poco a poco vuelvan a retomarse los controles debidos, porque no se entiende esto y nunca quedó claro. Vamos con algunos mensajes que nos ingresan rápidamente. Si usted tiene que enviar un mensaje, envíelo rápidamente porque el tiempo corre al 83414142. Don Sergio Aguilar Solano nos dice: buenos días, don Edgar, excelente tema, los felicito. Consulta al expositor, ¿qué piensa sobre las marinas? ¿Será un riesgo en la seguridad? Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Coincido con usted, don Sergio, las marinas en Costa Rica están por la libre y esa pregunta se la planteamos al ministro Gerald Campos cuando estuvo por acá y se va a hacer lo propio para tratar de controlarlas porque están por la libre. Ahí entra y sale armas, drogas, dinero, sujetos entran, salen sin ningún control migratorio, no hay hacienda, no hay fuerza pública, no hay PCD, no hay nada, eso está por la libre las marinas. Así es que gracias a don Sergio Aguilar Solano por llamar la atención en este punto. Viene otro por acá, don Adrián dice: buenos días, no sé, me queda un mal sabor que están tapando en el gobierno y algunas otras cosas. Será es que seguramente le dictó al WhatsApp, entonces se complica un poco. Bueno, le queda un mal sabor. Igualmente dice por acá: excelente programa, una buena información como siempre. Horizonte, nos lo dice doña Luz Virginia, a quien le agradecemos mucho que comparta su criterio. El diputado nacional, diputado de la República, el licenciado Marco Baella Chavarría, dice: buenos días, en sintonía desde carretera. Saludos a don Jonathan. ¿Qué más que demostrado que con los movimientos y retiros en puntos estratégicos, tanto la PCD, Policía de Control de Drogas, guardacostas, guardafronteras y otras policías en la administración pasada, dice Marco Baella Chavarría, diputado, dice que en la administración pasada se vulneró el escudo de la seguridad nacional del país. El crimen organizado fue el mayor beneficiado y la ciudadanía la más perjudicada. Antes que felicitar a la actual administración por revertir estas pifias, deberíamos de llamar a cuentas a los autores de este desastre, a Mario Zamora como ministro, a Manuel Jiménez Esteller como viceministro y al entonces presidente Rodrigo Chávez, entre otros que dieron las órdenes. La ciudadanía se merece una explicación detallada de estas inconsistencias antes que el simple anuncio de una reversión de órdenes en una materia tan sensible. Los felicito por el programa, sigan adelante. Atentamente, diputado de la República, el licenciado Marco Baella Chavarría, a quien le agradecemos muchísimo su comentario y la sintonía. Viene por acá Edgar el Tocayo, que siempre nos escucha allá en Pérez Celedón, dice: felicito a la Presidente por tener la valentía de contradecirle, aunque sea en algo, a Rodrigo Chávez. Ya se empieza a ver cómo ella tiene un estilo de gobernar diferente. La felicito públicamente y me quito el sombrero ante ella, aunque yo no voté por ella. Hay que reconocerle que tiene que haber sido muy meditada y muy bien pensada esta decisión de dejar mal parado a Rodrigo Chávez, a Mario Zamora y a Manuel Jiménez Esteller al retornar la PCD al aeropuerto, dice Edgar desde Pérez Celedón. Otro por acá, M. Fuentes, dice: buenos días, don Edgar, desde Cartago. Estos chabelos hacen lo que más les convenga.
dice que son tinterillos de militares, dice M. Fuentes. Esos gobiernos se tapan con la misma cobija como un matrimonio, dice. Eso es como un matrimonio, suena simpático eso. Dice por acá María R., buenos días. Aquí una fiel seguidora, María R., muy bonito. Cuando Costa Rica ha necesitado más para que el narco no se dueñe del país, Chávez desmembró la vigilancia y quitó presupuesto vital para salvar la mayor cantidad de vidas. Muchas gracias, sigan adelante. Atentamente, María R. Hace su reporte de sintonía también Jonathan Navarro Zúñiga desde Alajuela, a quien lo saludamos, y también saludamos al doctor Vargas, también allá economista en Alajuela. Dice por acá también desde Guanacaste, dice por acá, vamos a ver, Marco Antonio desde Guanacaste, en Liberia, dice, estoy en Liberia, vieran qué día más sabroso de acá. Me gusta mucho la valentía de corregir esto, pero ahora realmente los llamarán a cuentas en la Asamblea Legislativa, claro, con el asunto de que el expresidente continúa ahora como ministro y entonces tiene inmunidad, y a Mario Zamora hay que mandarlo a traer con Manila, dice, con Manila o con mecate, como decimos en el campo, hay que llamarlo y sentarlo en la Asamblea Legislativa para que dé las explicaciones del caso. Debería el Ministerio Público abrirles una causa a él y a Jiménez Steller. Bueno, la gente está molesta. Esto es desde Guanacaste. Dice por acá, vamos a ver, desde la farmacia de Monteverde, desde Monteverde, como siempre reportando sintonía. Don Edgar, lo felicito, felicíteme a su invitado, una persona muy valiente que se ve que quiere al país y quiere lo mejor para todos nosotros. No entendemos cómo malos costarricenses dejaron por la libre un aeropuerto tan importante como es el Juan Santamaría contra el narcotráfico. Otro por acá, dice por acá, vamos a ver, Víctor Salguero dice que nos escucha en Atillo, dice, desde Atillo, ¿cómo es eso? Que habían dejado la PCD fuera del aeropuerto. De verdad que yo estoy en otras, no me he dado cuenta, y yo que voté por esta administración, por la continuidad de haberlo sabido, jamás hubiera votado por ellos. Esto tienen que darle las explicaciones. Me da pena reconocerlo, pero voté por esta gente sin haber sabido que le habían dejado libre el aeropuerto sin policía de control de drogas. Qué pena me da. Atentamente, Salguero desde Atillo. Otro por acá, dice, desde el 3931, dice, los felicito por el programa, son ustedes una voz que muchas veces no se da en otros programas. Otro por acá dice Ana Rita, ahora qué van a decir los canales que se ponen de alfombra para la administración de Chávez y en esta misma administración. Van a empezar a disimular esto y van a decir que claro, que muy valiente que es que el narco cambió la estrategia. El narco siempre va a tener a los aeropuertos en la mira y por lo tanto no se entiende cómo se tomó esta decisión. Voy con el último por acá, dice RR, dice, buenos días, los felicito por el programa. PCR retorna al aeropuerto, ahora tiene que darnos también la buena noticia el próximo miércoles de que regresa al aeropuerto de Guanacaste, que regresa a Tablillas, que regresa a Peñas Blancas, que regresa a todas las fronteras terrestres y aéreas y marítimas también. Hay que trabajar en contra del narco, de lo contrario nos van a seguir ganando la partida. Licenciado Jonathan Flores, le cedo la palabra para que se refiera a algunos de estos comentarios. Muchas gracias, Noguera. Voy ahí como un poco en orden según lo que me deje la memoria. Del tema de marinas, absolutamente. Es decir, si muelles, aeropuertos y fronteras son importantes, también lo son estos sitios en donde se mueven personas con opulencias económicas y financieras increíbles, en donde puede pasar, donde puede entrar y salir cualquier cosa. Entonces, en efecto, debe existir sin duda alguna un control en estos puntos. Y ahora que se ha anunciado con bombos y platillos, ¿verdad? Una para el sector del Caribe, pues con más razón, porque todos sabemos que es un punto estratégico, neurálgico en cuanto a lo que refiere al delito del narcotráfico. Sobre el tema de llamarlos a cuentas en la Asamblea Legislativa, recordemos que la anterior conformación de la Asamblea Legislativa en las comisiones de seguridad del narcotráfico, por ahí estuvimos defendiendo incluso estas posiciones.
realizó un informe sobre esta y otras decisiones y concluyó, muy específicamente y con mucha firmeza, que se tomaron decisiones a nivel de la seguridad del país que beneficiaron a la narcoactividad, así de lamentable y de grave. Si don Marco, ¿verdad?, el señor diputado, lo quisiera, ¿verdad?, o para más facilidad y lo desea observar y analizar, se lo podemos pasar con todo el gusto del mundo. En efecto, don Edgar, ahorita pues llamarlos a la Asamblea Legislativa para que nos expliquen lo que pasó en otro momento, y con la mayoría que tiene el oficialismo, yo creo que sería un show mediático penoso y podría ser hasta una pérdida de tiempo. Hay otras cosas, ¿verdad?, más importantes. Creo que ahorita tenemos que enfocarnos ya no en lo que pasó, sino en que se revierta lo que se hizo mal, independientemente de falta de razones o no. Sin embargo, sí es importante y ojalá haya personas del Poder Judicial que me estén escuchando. En su momento la EJ no podía hacer una investigación de oficio de ministro y viceministro, pero ahora que ya no están en ese cargo, ninguno de los dos, parece que sí pueden. Y es importante, don Edgar, creo que es un deber incluso moral y ético del propio Ministerio Público, en pro del beneficio del país, que se realice una investigación y se esclarezca una vez por todas si todas esas decisiones mal tomadas obedecieron a orgullo, una mala gestión, indecisión, inexperiencia, ineficacia, ignorancia, lo que sea, o si en efecto se estaba beneficiando directamente de crimen organizado. Es importante, es necesario para las y los costarricenses esclarecer de una vez por todas eso. Y si no se llega a concluir, bueno, por lo menos se hizo el intento. Pero me parece que el Ministerio Público debería realizar las investigaciones del caso y apoyarse mucho en este informe que dio la Asamblea Legislativa en su momento. Dice por acá el doctor Valenzuela: buenos días, don Edgar, aquí en carretera, voy rumbo al Hospital México a laborar. Yo soy médico, pero no soy ningún maje. Dice el doctor Valenzuela: soy médico, pero no soy ningún maje. Y decían nuestros abuelos: piensa mal y acertarás. ¿Cómo puede interpretarse que ahora regrese la PCA al aeropuerto? Se puede interpretar como una reconsideración. Lo positivo es fortalecer los controles, pero también corresponde explicar por qué se cambia la decisión, o es que no les quieren dar color de la semejante barrabasada que hicieron los anteriores funcionarios. También quiero preguntarle si el regreso significa necesariamente reconocer que hubo un error. Claro que sí, definitivamente están corrigiendo el error. Felicito a la Presidenta, felicito a don Gerald Campos, felicito al señor Castain, que entiendo que es la persona, según dijo el otro día en su programa el ministro de Seguridad Pública, que se encarga de ese tipo de situaciones, y veo un señor con poco pelo siempre, que, bueno, se refiere a don Steve, un señor con poco pelo que es el director de la PCE, que veo que lo dejaron. Por lo visto la decisión no había sido de él había sido, a él se le dio la orden. Atentamente, doctor Valenzuela, los felicito y felicíteme a la Presidente, ojalá que lea este mensaje, don Edgar. Claro que sí, doctor Valenzuela, y sí, como usted dice, los que no somos majes, nos quedan un montón de dudas. No podemos afirmar absolutamente nada, pero las dudas saltan por todo lado como si fueran pulgas en un can mal bañadito, ¿verdad, Jonathan? ¿Qué opinión le merece lo que dice el doctor Valenzuela? No, sin duda, es decir, por eso yo le digo, don Edgar, nosotros tenemos acá dos hipótesis, una basada en experiencia, en eficacia, algo y demás, y otra viendo los antecedentes y con esa malicia, ¿verdad?, que tenemos las y los costarricenses, y nos suena algo raro y que debe ser investigado y esclarecerlo, y de ser procedente y jurídicamente como derecho corresponde, someter a procesos y a sanciones en caso de que así sea, en pro del bien del país. Entonces, por acá me pone uno de los compañeros de PCD, obviamente no puedo revelar la identidad, claro, que me pone varios mensajes muy cortos. Uno es: para verdad es el tiempo, lo advertimos a Costa Rica y creo que hay que reconocérselo, creo que hay que levantarse y aplaudirles de pie, porque fue muy valiente lo que hicieron en 2 conferencias de prensa. Lo recuerdo, claro que sí. De decir al país, estuvieron bajo escarnio público, les ofendieron de manera pública, el presidente por allá fue en su momento y tuvo que pedir perdón, no lo admitió de manera pública, pero bueno, en estos micrófonos se lo decimos a la gente, tuvo que hacer eso porque se equivocó, las y los ofendieron, ellos tienen mucha vocación y en efecto, nuevamente, para verdad ese tiempo, ojalá se retrataran otras cosas,
su regreso sea no solo de que volvieron y ya, sino que sea fortalecido con mayor equipamiento, con mejores estrategias, con una mayor tecnología, más vehículos, todo lo que es necesario, porque de nuevo es un tema de pro país. Y me dice por acá el compañero también que se sabe que dentro de seguridad pública se ha estado impulsando, o por ahí baila la idea, por decirlo de alguna manera, de crear una unidad anticorrupción al interno del ministerio, y que hay algunas personas que se oponen. La duda es por qué se oponen, ¿verdad? Y es cierto eso, porque nosotros le preguntamos a don Gerald Campos si él iba a poner en práctica algo que se lleva a cabo, que es en el organismo de investigación judicial, ya que él viene del Poder Judicial, lo que es la hoja de vidas y costumbres, y revisar los patrimonios. Y yo le decía a don Gerald que definitivamente hay gente que no le sale. Uno ve algunos funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública con unos vehículos 4x4 que se los desean muchas personas, y otros que tienen hijos en centros educativos donde se pagan sumas de $1,400 mensuales y tienen hasta 4 hijos. Entonces, sonrió don Gerald sonrió ese día cuando le dijo cómo salen los números. 4 alumnos de $1,400, o sea, son $5,600 solamente en escolaridad. ¿De qué vive esa persona? Gana más que el ministro. Y sonrió don Gerald Campos. Entonces dijo que ese tipo de cosas las van a empezar a revisar. Así es que ojalá que se haga una revisión constante, no decimos persecución, sino una revisión constante y transparente de los ingresos y el nivel de vida de todos y cada uno de los funcionarios, y no me refiero solamente a los que están en el campo, sino también los del campo administrativo, porque desde la administración se pueden favorecer y se pueden torcer muchas cositas. ¿Correcto, Jonathan? Por supuesto, hay que empezar no de abajo hacia arriba, como tenemos la mala costumbre de hacerlo, sino de arriba hacia abajo. Ajá. Desde donde se toman las decisiones más importantes, desde donde se coordina, desde donde se agarra el teléfono y se dice posiciones oficiales en tal punto o quítemelos de tal punto. Es desde esos instancias donde hay que empezar a trabajar hacia abajo. Definitivamente. Un saludo al licenciado Oscar Salas Porras de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica. Le enviamos un saludo. Igualmente saludo para Hakuna Matata, costarricense radicado en Pensilvania, que ahí está llevando frío allá en Pensilvania. Dice por acá Tormenta: malicia indígena, investigar, juzgar y marcar precedentes. Dice Tormenta. Gracias a Tormenta por enviarnos ese mensaje. Un saludo para el licenciado Mario Arias, experto en temas de seguridad, que nos está escuchando allá desde Nueva York, tomándose un cafecito de Costa Rica para quitarse el frío de Nueva York. Licenciado Jonathan Flores, le cedo 30 segundos, porque el tiempo se nos fue volando, 30 segundos para que usted haga un llamado final. Como siempre, don Edgar, muchísimas gracias. Estamos a la orden para todas las y los compañeros a nivel policial. Estos son temas país, pero pues hay que recordar que aparejado a esto está de todo lo que refiere a sus condiciones laborales. Y acá en ANEP tenemos varias décadas de experiencia en este tema, entonces estamos a su disposición. Sobre el tema de las drogas, recordemos, estamos conteniendo, estamos reaccionando de las drogas y de la seguridad en general, pero nada vamos a hacer si no empezamos a trabajar en una política de prevención a nivel integral, que aunque políticamente no nos va a dar réditos inmediatos, sí es pensado a mediano, largo y larguísimo plazo. Muy bien. Y bueno, si como país no lo entendemos y no empezamos a actuar en ese rumbo, vamos a seguir yéndonos cada vez más hacia un abismo del que va a ser imposible retornar. Muchísimas gracias, licenciado Jonathan Flores. Lo invito a que escuchen nuestra reflexión final a usted y a los miles de oyentes. El regreso de la Policía de Control de Drogas al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puede representar una decisión positiva para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, pero corregir una decisión no debería de cerrar la discusión sobre lo ocurrido anteriormente. Costa Rica merece saber por qué se modificó la presencia de la policía especializada en un punto estratégico, cuáles fueron los estudios que respaldaron aquella decisión, quiénes participaron en ella y qué resultados produjo. No se trata de señalar culpables sin respuestas ni de convertir la seguridad nacional en una disputa partidaria. Se trata precisamente de lo contrario: establecer los hechos, exigir transparencia y garantizar
que las decisiones de seguridad pública respondan a criterios técnicos y al interés nacional. Si hubo error, reconocerlo y corregirlo es necesario, pero también lo es aprender de él, porque mientras las instituciones discuten sus decisiones, el crimen organizado observa, se adapta y busca cada espacio de vulnerabilidad. El regreso de la PCD al principal aeropuerto internacional del país debe significar entonces mucho más que el retorno de un grupo de oficiales. Debe ser una oportunidad para fortalecer la institucionalidad, respaldar a nuestros cuerpos policiales y responder una pregunta que la ciudadanía tiene derecho a formularse. ¿Por qué se tomó aquella decisión y qué garantías existen de que en adelante la seguridad de Costa Rica estará por encima de cualquier consideración política o administrativa? Muchísimas gracias, licenciado Jonathan Flores. Nosotros nos vamos. Este programa completito lo pueden descargar de nuestras redes sociales, programa Radial Horizontes, o si no, envíenos un mensaje con la palabra programa al 83414142. Aquí siguen entrando las felicitaciones para el ministro Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública, y para don Gerardo Castañ. Buenos días, hasta pronto. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.